Argentina, un país con una gran historia y cultura cinematográfica, de la cual en este video vamos a hacer pequeñísimo e ínfimo recorrido por esos primeros pasos de la historia de este país. Así que nada, prepárate un buen mate, unos pururú y arranquemos. Para entender la grandeza del cine argentino en sus comienzos, primero quiero contextualizar un poquito lo que estaba pasando a nivel global. Para esto quiero reciclar un PowerPoint que hice hace un tiempo para la facultad. Bien, el cine podemos decir que nació en Francia en diciembre de 1895, más o menos, con el cortometraje de los Lumière, La llegada del tren a la estación. Si bien estos hermanos pensaron que su invento no iba a funcionar, rápidamente se popularizó y se exportó hacia América. Por esos tiempos había ciertos países en un muy buen momento económico y en pleno auge de la modernización, donde había muchas personas de otros países y de una muy gran élite. Este era el caso de la Argentina, donde a unos escasos 6 meses ya se estaban haciendo proyecciones de estas primeras películas en Buenos Aires. Y quizás esto no pareciera la gran cosa, no estamos hablando de que los europeos se tomaban un barco que podían estar meses en el océano cruzándolo para llegar a Argentina y mostrar todas las cosas nuevas que traen desde Europa. Y estamos hablando de una época donde no se podían mandar archivos de un segundo para el otro como es ahora por WhatsApp. En fin, el cine llegó al toque a la Argentina gracias a todos los inmigrantes que venían desde Italia, Francia, Polonia, Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual, antes de seguir, quiero hacer una pequeña aclaración por si hay alguien conocedor del tema que está viendo este video. Es complejo hablar y estudiar esta época, de este tema de los comienzos del cine en la Argentina, ya que primero que no hay mucha información y segundo que tampoco hay muchos de estos films que se hicieron en esa época, culpa de la no preservación y teniendo en cuenta de que esos films, esas películas, estaban hechas de un material altamente inflamable y que muchas se perdieron en incendios y no pudieron persistir al paso del tiempo. Y hacer la pequeña aclaración por si había alguien que sabe un poquito más del tema. Así que, teniendo en cuenta esto, aclarar que las fechas son dentro de todo aproximadas y que dependiendo de un autor u otro, te puede decir una cosa u otra. Así que nada, dicho esto, sigamos. Como decía, el cine llegó a la Argentina gracias a los inmigrantes que venían por una mejor vida, y estos fueron los responsables de producir las primeras películas. Y digo películas entre comillas porque en esos tiempos no existía una industria como tal y tampoco eran películas como las conocemos ahora, eran más que nada como cortometrajes de cosas que les pintaba grabar. No tenían ningún tipo de narrativa, simplemente ponían la cámara y grababan lo que veían. Como dije, estos inmigrantes comenzaron a grabar cosas, sucesos que veían en la calle, y acá es donde entra la primer grabación que se hizo en Argentina, que de vuelta, dependiendo del autor que leas, te va a decir que fue una o te va a decir que fue otra. Pero se tiene consensuado de alguna manera que la primer película que se filmó en Argentina fue La bandera argentina de Eugenio Pi en el año 1897. Pero ahora quiero detenerme un segundo para hablar de el crack de los cracks, el Messi del cine argentino, el papá del cine argentino, para mi gusto, que es Eugenio Pi. Era un empleado que trabajaba en una casa de fotografía, pero que era muy aficionado a lo que es la foto y el video. Y que bueno, trabajar en este lugar le dio la posibilidad de aprender a cómo funcionaba todo, desde cómo funcionaban esas primeras cámaras, cómo se grababa, y él fue experimentando mucho a la hora de filmar. Él no solo hizo las primeras grabaciones, sino que también hizo las primeras proyecciones, viajaba al interior del país para filmar, vino a Córdoba también un par de veces, y como si esto fuese poco, probablemente si estudiaron la historia del cine, se tenga en que el gran hito y el que marca un antes y un después en la historia del cine antiguo, si se quiere, y el moderno, es la invención del cine con sonido, que la inventó un señor que se llamaba Walt Disney. Pero, y acá está lo interesante, don Eugenio, en el año 1907-1911 aproximadamente, ya estaba haciendo películas sonorizadas utilizando un artefacto que había inventado un señor francés que se llama Don Gaumont. Pero Eugenio era bastante culo inquieto y no solo que utilizaba el equipo este de Gaumont, sino que él aprendió a cómo hacerlo, cómo funcionaba, y él mismo empezó a producir el mismo artefacto, pero lo hacía él. Posta que este señor
fue el papá de todo. O sea, 5 palabras. Crack. Y acá abro un pequeño paréntesis para pedirte que si te está gustando el video, por favor te suscribas y me puedes seguir en todas mis redes sociales, que es absolutamente gratis. Me puedes encontrar como Así Me Hicieron en todas las redes. Además, déjame contarte que con un grupo de amigos abrimos un espacio, un medio de difusión sobre el mundo del cine a nivel nacional, global y provincial. Así que si te interesa, nos puedes encontrar como en efecto.cine en Instagram. Dicho todo esto, los dejo con lo que queda del video. Ya tenemos la primer proyección que se hizo en la Argentina. La primer película que se grabó en la Argentina, que bueno, como dije, depende de quién le preguntes, te va a decir una u otra. Pero ahora te voy a contar de la primer película con narrativa que se hizo en este país. Esta ya es un poco más conocida y que de hecho el Día del Cine Argentino es por el estreno de esta peli. Como te conté, en Argentina se graban más que nada escenas en la calle, cosas espontáneas como grabar un tren, una plaza, un acto, cosas de ese estilo. Pero no fue hasta 1905-1906 donde un señor llamado Mario Gallo hizo la primer película narrativa en Argentina y sobre Argentina, que esta se llamó La Revolución de Mayo. Este film trata sobre la Revolución de Mayo y muestra más o menos cómo sucedió, y además inaugura una época en la que se empezaron a producir películas relacionadas a la historia argentina. Pero dato no menor y curioso es que todas estas pelis eran hechas por esos inmigrantes que venían, que te nombré hace un rato, y las hacían a modo de devolverle al país todo lo que este le dio y también para sentirse parte del país que los acogió. Acá te puedo nombrar la Revolución de Mayo, el fusilamiento de Dorrego, escenas callejeras, entre muchísimas otras. Pero este video no se trata de contar la historia del cine argentino, así que voy a irme un par de años más adelante para contarles del primer gran éxito argentino. Tenemos que irnos hasta 1915, por agosto más o menos, se estaba estrenando una película que costó unos 20.000 pesos de la época y pasó sin pena ni gloria y que realmente nadie vio. No fue hasta un tiempito después que a alguna persona se le ocurrió reestrenarla, pero y acá viene lo curioso, estrenarla con frases del Martín Fierro. Y ahí la película se volvió un éxito, llegando a recaudar más o menos un parito de la época, 1 millón de pesos. Que, recordemos, como dije antes, Argentina estaba en un muy buen momento económico, o sea que la película recaudó mucha guita, y de hecho se dice que ninguna peli en esa época recaudó lo que pudo recaudar esta. Ahora, ¿cómo se llama la película? Probablemente si son argentinos, cuando les diga el nombre, se van a quedar flipando porque hay una marca de yerba muy famosa que se llama como esta peli, Nobleza Gaucha. Esta película, como dije, fue un hitazo que viajó por varios países presentándose y se dice que marcó un antes y un después porque sentó las bases del cine de crítica y a partir de acá se comenzaron a hacer películas relacionadas a temas sociales como los inmigrantes, los gauchos, las denuncias sociales, entre otros temas. Esta película fue tan grande que se reversionó varias veces a lo largo de los años, pero todos coinciden que la original era mejor. Pero si me preguntan a mí, la versión del 37 con sonido no está tan mal. Pero bueno, gustos son gustos. Terminando con el video, quiero contarle de dos grandes hitos que también fueron los primeros de su época y son bastante curiosos. Para el primero tenemos que irnos hasta 1900-1901, es decir, a los principios de toda la historia, para hablar del doctor Alejandro Posadas. Pero si estamos hablando de cine, ¿por qué nombro a un doctor? Bueno, este señor fue pionero de la cirugía, pero además de esto, que obviamente no es algo menor, don Alejandro, en una operación de hernia y en otra en la que extraía un quiste pulmonar, tuvo la fantástica idea de grabarlo, creando así el primer contenido científico de la historia. También es cierto que en Brasil por esos tiempos se les ocurrió hacer lo mismo, pero bueno, digamos que somos los primeros. Y por último tenemos a la primer película, no por de la historia. Para esto tenemos que irnos hasta 1907 más o menos, donde se estrenó una película un tanto polémica llamada El Sartorio. No les puedo contar mucho por miedo a que me bajen el video, así que si quieren saber de qué va esta peli, que dura más o menos 5 minutitos, pueden ir a Wikipedia y leer, e inclusive pueden ver la película. A grandes rasgos se trata de unas ninfas que están en un bosque y una bestia se las encuentra, pero digamos que esta bestia se encariña solamente con una de ellas, por así decirlo. Como digo, no quiero tener problemas con Don YouTube, así que vayan a Wikipedia y ahí pueden ver todo. Sepan que en la descripción de este video les dejé varios links donde pueden consultar más información sobre todo lo que yo hablé. En fin, espero que les haya gustado el video, les haya sido divertido o hayan aprendido algo nuevo. A mí la verdad que estos temas me encantan y me pareció una buena idea compartirlos, ya que no hay un lugar a mano con toda esta información y hay que buscar mucho en libros, clases, apuntes, foros y cosas así que bueno, no es lo mismo
mismo que tener un video. De todas maneras, cabe aclarar que todo esto fue un resumen muy resumido de una pequeña parte de la historia cinematográfica argentina y me salté muchas partes para hacer un video más dinámico y que claramente no sea tan largo. Si tienen alguna crítica, algo para agregar o corregir, ya que yo no soy dueño de la verdad y me puedo equivocar, tienen los comentarios para dejar cualquier cosita. Recuerden que me pueden seguir en mi Instagram, suscribirse al canal, compartir el video, dejar un me gusta y esas cositas que ayudan mucho, la verdad. Voy a volver a tirar el chivo de que abrimos un medio de difusión relacionado al cine junto a unos amigos que también lo van a tener en la descripción por si nos quieren seguir por ahí. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.